Nos llegó hace poco un pedido de un suscriptor que nos pedía si podíamos hablar sobre un tema puntual. Hablando de suscriptores, yo no quiero dejar de compartir que hemos superado ampliamente los 300.000 y que eso me llena de alegría. La verdad que es increíble. Así que muchas gracias a todos. Uno de esos 300.000. Nos preguntaban sobre qué hacer con las situaciones en las que uno se siente impotente. Situaciones en las que uno siente que no puede hacer nada con lo que sucede. ¿Qué hacer frente al malestar que generan esas situaciones? Si vamos a hablar de eso, a mí me gustaría empezar por comprender que el motor que genera esa pregunta es nada más y nada menos que el miedo, ¿no? Recordar, por ejemplo, que la impotencia es uno de los 3 o 4 miedos básicos que tenemos. Es decir, hay miedos que pertenecen a todos, que acompañan a la humanidad desde siempre y que en realidad no son demasiados. Todos los miedos, que son muchos, son combinaciones de 3 o 4 miedos básicos y estructurales. Y uno de esos miedos básicos y estructurales es la impotencia. Esto es estar frente a una situación donde creo, pienso o sé que no hay nada que yo pueda hacer. Sí, pensaba que posiblemente muchas de las cosas a las que le tenemos mucho miedo es porque incluyen tal vez algo de la impotencia. Por ejemplo, al deterioro físico. ¿No? Imagino eso y imagino que voy a no poder hacer ciertas cosas. Bueno, incluso el miedo a la muerte, ¿no? Podría desprenderse de esta historia, ¿no? Pensando en la muerte como algo, un momento posterior donde no se puede irreversible. Nada, ¿no? Y quizás también este sea el motor, ¿no? Y no nos olvidemos también que la impotencia incluye otra utilización del término cuando hablamos de sexo, por ejemplo, ¿no? Quiero decir, y este temor, que a veces es un temor de anticipación, que paradójicamente conduce a más impotencia, ¿no? Bueno, así que ahí está la pregunta planteada por nuestro suscriptor. Te toca. Bueno, yo pienso que se me ocurre pensar, me parece difícil la cuestión, ¿no? ¿Te pone impotente? Sí, pues, bueno, pero voy a tratar justamente de, voy a tratar de hacer lo que creo que es lo que hay que hacer frente a esa situación. A ver. Que es, dentro de la situación que parece imposible, que a uno lo impotentiza, quizás hay un aspecto sobre el que sí puedo hacer algo. Si yo quizás tenga que renunciar a producir el cambio que querría hacer o a conseguir exactamente lo que querría conseguir, para que se abra la posibilidad de alguna cuestión. Quiero decir, frente a una situación, por ahí si yo digo, no sé, no puedo conseguir que mi amigo entienda lo que yo quise hacer en determinada situación y él se enojó. Y yo me siento impotente porque no logro que él entienda eso. Bueno, si yo me lo planteo así, por efectivamente me lleno de impotencia porque es imposible. Ya le hablé, ya le dije todo lo que tengo para decir. Es imposible, entonces me lleno de impotencia. Pienso que si logro dar de baja esa expectativa, por ahí aparece alguna otra cosa que sí puedo hacer. Por ahí, no sé, si me interesa, quizás puedo pensar, bueno, con mi amigo por ejemplo dice, bueno, puedo alimentar el vínculo de otra manera, que no es que entienda eso. O por ahí puedo pensar, bueno, quizás no lo puedo entender ahora, no puedo conseguir yo que lo entienda ahora. Puedo estar atento a algún momento más adelante para pensar que en ese momento tal vez sí consiga que entienda algo que dije. Lo que decís dispara en mí muchas cosas, pero la primera que dispara es que entonces, me parece que si vamos a hablar de impotencia, yo lo que haría sería empezar por la primera cosa que no debemos hacer, que es enojarnos. Justamente, si frente a la impotencia me enojo, esto no resuelve la impotencia, esto recicla la impotencia, porque desde el enojo no se genera la solución de aquello que no puedo, sino que más bien se acrecenta mi malestar, ¿no? Así que, primero que nada, habría que empezar por, vamos a decir, aceptar que hay algunas cosas sobre las cuales en este momento, en estas circunstancias, bajo esta coyuntura, no puedo actuar. Que no quiere decir que no pueda actuar después, que no quiere decir que no pueda actuar nunca, pero sí puede querer decir que no puedo actuar en este momento. De hecho, si pensamos en el concepto de aceptación, para diferenciarlo de resignación, digamos,
podríamos decir que aceptar es perder la urgencia. A mí me encanta esa definición de aceptación. Me parece que es muy fácil de entender, Ujú. pero que abre toda una puerta. Claro, porque Que resignarse la diferencia... es, bueno, Sí. me quedo enojado. No, y Bueno. además, y aunque no lo haga uno, porque yo ahí diría, bueno, si estás mordiendo así, no te resignaste, Además, quisiera decir yo. Pero digo, uno podría decir, bueno, acepto, y cuando acepto me viene con un bajón, que me Claro, parece que es que ese que sigue vos decís, siendo de resignación. de la resignación, efectivamente. La idea de la aceptación como perder la urgencia, me parece que es fantástica, me parece que abre todas unas posibilidades. Me alegro. Y creo esto, dentro de lo imposible puede haber alguna parte posible. Ujú. Si yo renuncio a eso, a ese imposible que pretendía, entonces quizás se abre Muy alguna bien, puertita. esto es, primer paso entonces, no enojarse, Sí. no conectarse con el enojo, con el fastidio, con la bronca, con el cabreo, ¿no? Segundo paso, entender que puedo renunciar al todo sin renunciar a la cosa en sí. Ujú. ¿Sabes que me hace acordar una anécdota familiar nuestra, de nuestra familia, de mi familia de origen? Esto me da miedo. No, te va a gustar, te va a gustar. ¿Sabes que recuerdo de un viaje a Disney que hicimos cuando yo debía tener, no sé, 10 años o 12, algo así? Que era para nosotros, wow, llegamos a una cosa así. Bueno, para nosotros también era la primera vez que No, por eso, para nosotros como familia, digo, era muy ansiado y muy deseado y todo. Y recuerdo que en algún momento nos dimos cuenta, o vos y mamá se dieron cuenta, que las fotos que habíamos estado sacando durante todo el viaje se habían perdido. No me acuerdo si es porque la cámara no andaba o porque no había quedado sin rollo, no me acuerdo cuál era la cuestión, pero la cuestión es que se habían perdido las fotos de todo ese viaje fantástico, maravilloso. Y uno pensó, bueno, frente a eso no hay nada para hacer. Es una situación absolutamente impotentizante. Ya está, ya pasó. Se pasaron un montón de días y ahora no hay nada para hacer y nos perdimos todos los recuerdos de esto fantástico. Y me acordaba que yo lo recuerdo como con mucho, algo muy lindo, con mucho afecto, que vos y mamá construyeron un álbum. No sé si Sí, recordás. verdad, sí, me acuerdo Con, muy bien. con los folletos de todos los lugares donde habíamos estado, se pusieron a recortar las imágenes que había en los folletos. No teníamos nuestras fotos, pero teníamos la foto, había fotos de los lugares donde habíamos estado y construyeron un álbum de fotos de todo lo que habíamos hecho. Que todavía en ese existe, viaje. te aviso. Bueno, me gustaría volver a verlo, pero los recuerdo mucho vos y mamá cada noche recortando los folletos y armando ese álbum de fotos. Y me parece que a mí me da la impresión de que es un gran ejemplo de cómo se puede salir de una situación de completa impotencia. Haces algo con eso, algo que lleve más o menos la intención de lo que querrías. No es exactamente, no es las fotos. Y si te quedas en, no, porque perdimos las fotos y no tenemos nada que hacer, te amargas todo el viaje. Si uno tiene esa flexibilidad de poder decir, bueno, esto no es exactamente, pero va en la misma dirección, cumple eso. Y además es más trabajoso y requiere cierta creatividad. Pero si lo podés hacer, entonces salís de la impotencia. Y de hecho, ¿cómo será? Que yo lo recuerdo así como con mucho cariño y con como un evento importante. Ok, esto significa, y parece contundente cada vez que en el momento en que hablamos se vuelve cada vez más claro, que el problema que tiene nuestro suscriptor y todo el mundo con la impotencia justamente es no poder aceptarla. No poder aceptar que hay cosas que no puedo y poder encontrar alternativas, cosas que sí puedo, a estas cosas que no puedo, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, la otra cosa, que también, por supuesto, forma parte de mi propia historia, que es esta historia de creer que porque hoy no puedo, nunca podré, ¿no? El elefante El encadenado. elefante, claro. El cuento del elefante encadenado. Entonces, me parece que aceptar estas dos cosas, primero, que todo no puedo, quizás puedo una parte, que no es cierto que no hay nada que pueda hacer, en realidad algo puedo hacer, y aceptar que en realidad eso soy por el momento y por el presente, y que esto no significa que sea así para siempre, Sí. por lo menos aliviana y atempera. Y la otra cosa también, que me parece a mí que se descuelga, aunque todavía no esté dicho, es, me parece que aquel que no tolera la impotencia es porque quiere ser omnipotente. Y un poco sí. Y entonces este fastidio por la impotencia es la expresión del deseo toxísimo, con una toxicidad terrible de ser omnipotente y de poderlo todo, de no poder tolerar, ¿no?
Y lo peor de todo, lo peor me parece a mí, es que a veces, en algunos casos, no tanto quizás en la vida cotidiana, pero sí en la vida social, esta incapacidad para aceptar la impotencia genera violencia, genera respuestas realmente graves y absolutamente Sí, porque uno antisociales. empieza a querer conseguir eso que pretendía de cualquier manera. Está dispuesto a arrancárselo al otro de cualquier modo y entonces lleva efectivamente a la violencia. En alguna instancia también, detrás de cada pelea violenta, hay alguien que no está tolerando la impotencia para conseguir que el otro haga lo que quiere, ¿no? Me Sí, parece. para que haga lo que quiera, o para que entienda, o para que no piense que es un malvado, o para cualquier cosa que sea. Pero estoy completamente de acuerdo y si uno pudiera ver eso y fuera hacia esa impotencia y pensara, bueno, efectivamente, no puedo y no puedo todo, y no se supone que tenga que poder, posiblemente podría evitar esa violencia y ver si hay alguna otra vía, algún otro camino para llegar a eso, como decías, que no va a ser inmediato Ujú. y no va a ser idéntico a lo que yo pretendo, pero que por ahí Seguro. puede, como el álbum de fotos, cumplir la misma función. Mi abuelo, que era un tipo muy simple y analfabeto, por otra parte, decía siempre que tenía un amigo en Damasco, donde él había nacido, que era tan estúpido que siempre decía: ¿cuántas veces voy a tener que pegarle a este perro para que se vuelva gato? ¿No? Como si fuera que en realidad la incapacidad para aceptar que esto era imposible para él se supliera insistiendo con la misma conducta cada vez más violenta y cada vez más estúpida, ¿no? Y a mí me parece que a veces actuamos así, ¿no? ¿Cuántos padres en realidad terminan castigando físicamente a sus hijos por la impotencia de conseguir que hagan lo que quieren? Bueno, yo estoy casi seguro que hoy en día que la idea del castigo físico como método educativo no corre más. Queda claro que no funciona. Claro. Cuando algún padre incurre en eso, es por su propia impotencia. Casi nadie piensa hoy, no, esto es porque esa es la justificación después. Para que aprenda. Esto es para que aprenda. La justificación después. No lo hizo para que aprenda. No, claro. Lo hizo porque no soportaba la tensión de la impotencia de conseguir que sus hijos le hicieran caso. Y ahí se ve claramente esto que vos decís de la omnipotencia. Porque eso está basado en la idea de que tus hijos te tendrían que hacer caso. De que si un padre dice A, entonces tendría que pasar, un buen padre tendría que conseguir que eso se cumpla sin ningún cuestionamiento. Y esa es una idea omnipotente. Déjame terminar con una frase que para mí es una verdad sin discusión y que explica demasiadas cosas desagradables de las que suceden en el mundo en el que vivimos. Se dice que la prepotencia es la potencia de los impotentes.